Conocemos la historia de Salomón frente a dos mujeres que estaban discutiendo sobre un niño. Ellas decían que eran las madres y discutían, peleaban sobre este tema. El rey Salomón no se hizo muchos problemas. Él pidió a uno de sus soldados que trajera su espada y cortara al niño por la mitad. Le diera entonces a cada madre o cada mujer un pedazo del niño. La que no era madre del bebé, esta dijo, pues ni para ti ni para mí. Pero la auténtica madre, movida de sus entrañas, dijo, entregad al niño a la otra mujer, porque ella prefería, obviamente, que su hijo estuviera vivo. En Primera de Reyes 3:28, el versículo dice que todo Israel temió en gran manera al rey Salomón porque se dio cuenta que éste juzgaba con sabiduría de lo alto. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en este día. La verdadera sabiduría. Nuestro tiempo, sin ningún tipo de precedentes, es el de mayor información. Poseemos la mayor cantidad de bancos de datos, bibliotecas, aparatos, toda la tecnología que nos facilita tener la información correcta, fidedigna, sobre todas las investigaciones, los descubrimientos, los avances de la ciencia. Realmente gozamos de un tiempo de mucho conocimiento, de mucha información, pero al mismo tiempo es quizá uno de los tiempos más caóticos de la historia, en donde vemos personas derrumbadas, familias destruidas, gente violenta, todo tipo de maquinaciones que no hacen otra cosa que explicarnos que tenemos un mundo en caos, gente infeliz, con mucho conocimiento pero sin nada de sabiduría, especialmente hablando de la sabiduría verdadera, que es aquella que proviene de Dios. Quiero mostrar entonces aquí 5 aspectos importantes sobre esta sabiduría. El libro de Proverbios se destaca por ser un libro que habla particularmente sobre la sabiduría. Toda la Biblia nos da información, nos enseña, nos capacita acerca de la sabiduría de Dios. Pero Proverbios es sin lugar a dudas el punto de partida para poder abordar esta temática. Entonces vamos a encontrar 5 aspectos en este libro de Proverbios por los cuales podemos nosotros llegar a entender algo más sobre la sabiduría de lo alto de Dios. Esta sabiduría de lo alto nos puede colocar en la ruta de la bendición de Dios, para que seamos personas que beneficiemos no solo a nuestra vida, a nuestra familia, sino a la comunidad, a la congregación, a la sociedad en la que vivimos. Entonces veamos estos 5 aspectos de la verdadera sabiduría. En primer lugar, el fundamento de la sabiduría. ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y siempre explicamos que la idea del temor no tiene que ver con el terror, con el miedo, sino con aquella dependencia de Dios, con aprender a colocar a Dios en primer lugar. Cuando podemos tener esa escala de prioridades bien definida, y cuando Dios siempre es lo primero, es que nosotros estamos mostrando que tememos a Jehová, que tememos es tenerle consideración suprema, es realmente más allá o mucho más allá de un respeto, de una honra. El temer a Dios es entender quién es Dios frente a nosotros y temblar delante de su presencia. Así que el fundamento de la sabiduría es ese. Cuando nosotros podemos vivir una vida de temor a Dios, de consideración máxima de Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en donde vayamos, en cualquier empresa que nos involucremos, Dios está presente con su soberanía, con su amor, con su cuidado, con su justicia. Cuando nosotros lo tomamos en cuenta, siempre en primer lugar, entonces estamos temiendo a Dios. Y la sabiduría está fundamentada en ese temor a Jehová. En segundo lugar,
¿Cuál es el origen de la sabiduría? ¿De dónde proviene la sabiduría de Dios? Esta que aspiramos tener en nuestra vida. Proverbios 2:6 dice el texto: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría. No se trata de generar sabiduría. No es que el ser humano ya tenga incorporada en su vida la sabiduría. Bueno, hay una sabiduría que el ser humano tiene, pero es como que no tuviera nada, porque esa humana sabiduría es la que ocasiona precisamente que el hombre se tropiece siempre, que vaya en el sentido inverso al de la dirección de la vida. Esa sabiduría humana es la causante de todo el caos, de toda la corrupción de la que podemos hablar. La sabiduría de Dios, en cambio, proviene pues de Él mismo. Él es el que da la sabiduría. Él es el que concede a nuestras vidas el poder tener esas actitudes, esos pensamientos, esas reacciones, esas decisiones sabias. Por eso en Santiago, el apóstol Santiago nos va a decir: pedid sabiduría, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Así que nuestra fuente de sabiduría es Dios, y Dios habla a través de su palabra. En el estudio de la Biblia, en la meditación de las Escrituras, es que nosotros conocemos, entendemos la sabiduría. Es donde adquirimos cada día más sabiduría de parte de Dios. Y Dios llena nuestra persona de reflejos, de contenidos que nos van a hacer reaccionar sabiamente. El punto número 3, la evidencia de la sabiduría. ¿Cuál es la evidencia de la sabiduría? El texto también está en Proverbios, capítulo 10, versículo 8. Dice: el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Cuando somos obedientes, nosotros estamos demostrando que hay sabiduría en nuestra vida. La mayor garantía de que una persona es madura en la fe es la obediencia. ¿Puede alguien saber mucho de Biblia, tener muchos comportamientos cristianos o evangelicales o evangélicos en su vida, pero si no aprendió a obedecer a Dios en lo más íntimo de su persona, en las cosas más pequeñas, está demostrando que no tiene sabiduría, o que no la está usando, por lo menos? Entonces, queremos ser sabios. Ese es un buen deseo, es un buen anhelo, buscar la sabiduría de lo alto. Pero la única forma de comprobar que somos sabios con esa sabiduría de Dios es que haya obediencia en nuestro vivir de cada día. Lo cuarto, el carácter de la sabiduría. Proverbios 11:2 es un texto muy bonito que dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Esto funciona más o menos así. Es como si yo en la mano izquierda tengo un vaso que contiene sabiduría humana, y en la mano derecha tengo un vaso que contiene la sabiduría de Dios. Si yo quisiera llenar el vaso de mi mano izquierda con el de mi mano derecha, entonces voy a necesitar vaciar el contenido de este primer vaso. Si yo solamente vacío la mitad, es decir, no lo vacío, quito la mitad del contenido y dejo una parte, y luego quiero llenar este vaso con la sabiduría de Dios, no va a ser posible. Voy a hacer una mezcla que no va a servir, es una mezcla contaminada del contenido. Entonces, lo que sí necesito es derramar completamente el vaso, el contenido del vaso número 1, para que recién pueda yo colocar en este recipiente la sabiduría que contiene el vaso número 2. Esto es así, se trata de humildad, de humillación delante de Dios. Cuando uno reconoce que lo que uno sabe, que lo que uno puede, que lo que tiene como capacidad
innata, personal, no es nada delante de Dios. Entonces allí recién estamos en condiciones de ser llenados por la sabiduría de lo alto. La humildad es aquel elemento, aquella característica del Señor Jesucristo que nos permite estar preparados, listos para recibir de parte de Dios toda su sabiduría. Finalmente, el punto número 5 es acerca del fruto de la sabiduría. ¿Cuál es el fruto de la sabiduría? ¿A qué nos lleva? ¿Cuál es la consecuencia que trae el tener sabiduría de Dios en nuestra vida? En Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces, las consecuencias, los frutos de tener la sabiduría de Dios en nuestra vida, siempre va a repercutir en el contexto social nuestro. Sí, es verdad que vamos a tener beneficios personales, que vamos a nosotros gozar las consecuencias de la sabiduría de Dios en nuestra vida, pero lejos de pensar en nosotros, la verdadera sabiduría de Dios nos capacita para ser personas de bendición a otros. Nos convierte en canales por los cuales la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios llega a mucha gente, aquellos que lo necesitan, aquellos que lo están buscando. Así que el fruto del justo es un árbol de vida, porque los árboles cuando dan sus frutos no los dan para ellos mismos, sino para que otras personas puedan usufructuar de esos frutos. Y el creyente no es egoísta, el creyente todo lo que hace, lo hace ya para el Señor y para las otras personas, especialmente para aquellos necesitados. Muy bien, llegamos así al final y tenemos que decir algo muy puntual. No se trata entonces de principios. No es una cuestión teórica esto de la sabiduría de Dios. La Biblia va mucho más a lo profundo y nos presenta que la sabiduría viene en forma de persona, en la persona del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tener la sabiduría de Dios en la persona de Jesús es tremendo. Eso es lo que realmente permite que podamos ser sabios con la sabiduría de Dios. Si tú no tienes en tu vida al Señor Jesucristo, por más que intentes adquirir y experimentar la sabiduría de Dios, eso no va a ser posible. Necesitas venir a Cristo. Necesitas recibir a Cristo en tu vida para que la sabiduría de Dios se haga patente, sea realidad en tu vida. Esa es la base de una vida sabia. Aquellos que ya hemos recibido a Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados y dimos vuelta en esa vida que iba en una dirección equivocada. Y ahora, por su gracia, por su amor, por su poder, hemos sido transformados y podemos caminar con pasos certeros hacia su voluntad. Entonces tenemos dentro de nosotros al propio Señor, que es la sabiduría de Dios, el Señor Jesucristo. Qué bendición poder ser sabios en medio de tanta ignorancia, en medio de tanta desinformación o de información incorrecta. Qué bendición poder tener comportamientos, decisiones y reacciones a la altura de las circunstancias en las que el Señor nos coloca. Te desafío a ser ese instrumento de Dios para la vida de mucha gente, siendo sabio, no en tu propia opinión, sino en la sabiduría que viene de lo alto. Que Dios te bendiga. Oremos.